Bien, buenos días. Vamos a comenzar entonces con algunas técnicas de graficación. Los desplazamientos. Vamos a ver desplazamientos, que ayer vimos un poco de eso, ¿verdad? Desplazamientos verticales y horizontales. Pero bueno, perdón. Antes de ver esto, necesito dar un pequeño repasito a algunas gráficas elementales. Dice, perdón, gráficas elementales. O gráficas de funciones elementales. Entonces yo creo que me llevo este título por ahí. Bien, normalmente ya ven, ¿no? La clasificación de funciones, empezamos a ver el dominio de polinomios, luego un conjunto más grande que son los racionales, luego los irracionales, luego la combinación son las funciones algebraicas. Pues algo parecido. Empezamos con gráficas polinómicas o polinomiales, pero primero por las funciones potenciales, que son casos particulares de los polinomios. Las funciones potenciales son monomios de la forma x a la n. Y entonces uno revisa qué pasa cuando n es par y n es impar. Si n es impar, podemos tener algunos casos, por ejemplo, y igual con x. Todos conocemos que es una recta de pendiente 1 y que pasa por el origen, ¿verdad? Aquí, aunque me da flojera, voy a poner aquí, este es el eje x y este es el eje y. ¿Qué pasa? Ahí está. Bien. Luego, si y es igual a x al cubo, que bueno, todas estas funciones, pues si uno no las conoce, hay que hacer una pequeña tabulación, ir jugando con ellas. Pero ya son funciones elementales que deberíamos de conocer y no hay problema, incluso con un graficador podemos ubicar para ver cómo es su comportamiento, pero es importante que ya las tengamos presentes. Esta es una cosa así más o menos, ¿no? Como que es como si fuera un pequeño monstruito ahí en el origen que tiene dos brazos que saluda, levanta su brazo izquierdo para saludarnos a todos nosotros. Bueno, nosotros lo vemos como brazo derecho, ¿verdad? Algo así. Esa es la cúbica. Y luego la X quinta, séptima, novena, se parecen mucho a esta de aquí, pero sucede que los brazos, estos brazos, como que se van pegando más al eje de las Y's. Más o menos la abertura, para que tengamos una idea, aquí es -1 y aquí es 1, más o menos. Entonces, sobre este mismo plano, voy a trazar, por ejemplo, X, ¿qué será? X quinta. Bueno, lo que pasa con X quinta es que tarda más en abrir, pero una vez que llega a cierto momento, se va muy rápido hacia arriba. La exagero un poco, esta más bien es parecida como una X a la 7 o X a la 9. Vamos a poner X a la 7. Mientras más grande sea esta potencia de manera impar, como que tiende a que sea así. Casi como si tocara el eje, pero no lo hace porque si no, no sería pues la curva como tal. Casi a que se vuelva así como si fuera aquí recto y de repente sube como si fueran rectas en -1 y 1. Pero no lo hace así. Lo que pasa es que es muy suave, muy suave. Entonces, cuando la potencia esta es impar, 2n más 1, ¿verdad? Eso es un número impar, estarán de acuerdo, porque un número par sería la forma 2n. Si le sumamos un 1, le restamos un 1, es un número impar. Entonces, cuando es 2n más 1, cuando tenemos una n muy grande, hace el comportamiento de esta manera. Y vamos a comprobarlo en el graficador. Aquí vamos a poner unas cuantas funciones. Voy a poner x a la 3. A ver, aquí está x a la 3. Y luego, esta la voy a poner en color, no sé, rojo, a ver. Y, bueno, no me dejó, ahorita lo pongo. Otra función que sea x a la 5. Aquí hay otra, x a la 7.
Ujú. Pero entonces, para que se distingan cuáles son, vamos a poner X a la 5, azul, X a la 7, como el rojito. Y bueno, realmente el dibujo que hice a mano es medio malo, pero aquí observen cómo X a la 7 es la de color rojo, ¿verdad? Tiene una potencia más grande que la azul, no sé si se alcanza a apreciar la azul, es la de medio. Ajá. Entonces, mientras más grande sea la potencia, como que tarda más en abrir, pero una vez que se acerca, digamos, a uno, ¡fum!, se sube, incluso cruza a las otras. Realmente en mi dibujo que yo hice por acá, la amarilla tendría que cruzar la verde, aquí porque fue un dibujo todo mal hecho, así, así más o menos algo así, ¿sí? La de potencia más grande tarda más en abrir, pero una vez que abre, ¡fum!, se va más rápido, ¿de acuerdo? Entonces, así es como hay que estar jugando para ver cómo es el comportamiento, ¿verdad? Aquí mismo vamos a ver cómo es con potencias pares. X cuadrada, pues la parábola que todos conocemos, X cuarta y X sexta. X sexta es la que está en color rojo. Entonces, es algo parecido, se parecen a las parábolas, es como si fueran parábolas, pero realmente la única parábola es X cuadrado. Las de grado superior no se llaman parábolas, aunque parecen un poquito, porque como tal no tienen un vértice, o sea, digamos que sí, pero la excentricidad, por así decirlo, recordarán que la excentricidad es un cálculo que se hace en las cónicas para determinar si es una parábola, elipse, circunferencia, hipérbola. Aquí esta excentricidad es como una degeneración de la parábola. Entonces, técnicamente no se les llama parábolas, aunque parecen columpios, ¿no? Todos estos parecen columpios, de hecho voy a añadir una más, X, una exagerada, X a la 20, por ejemplo, ¿no? X a la 20 prácticamente es una letra U, no sé, a ver, la voy a poner un color más clarito, a ver si se nota la diferencia. No sé si en sus computadoras se alcanza a apreciar la de X a la 20. Es Sí, ok, perfecto. X a la 20 es la que está. De hecho, la que cambió de color fue la X cuadrado, ¿verdad? X a la 20 es la que está en color negro. La última, la que tarda más en abrir sus brazos. Es exactamente igual que con las impares. Mientras más grande sea la potencia, va a tardar más en abrir sus brazos, pero no pasa de -1 y de 1 cuando abren los dos brazos, ¿vale? Pero una vez que los abren, parecen líneas verticales y cada vez parece más casi un cuadrado, un rectángulo, el borde de un rectángulo, un columpio. Entonces, pues uno ya conoce el comportamiento de esas funciones potenciales. X a la n, si es impar, pues ya sabemos cómo es como un monito con un brazo arriba y otro abajo, y cuando es par, los dos brazos arriba, como si fuera un columpio tal vez. ¿Qué pasa si tenemos un signo menos antes del coeficiente? Pues abren hacia abajo todas ellas. Que voy a poner un menos en la X cuarta. Bueno, lo voy a intentar. Ahí está. Y se fue para abajo, ¿verdad? Voy a cambiar aquí un poquito el plano cartesiano. Voy a indicar que me muestra en el eje Y de -4 a 4. Ahí está. Entonces, cuando uno va poniendo signos menos a los coeficientes principales, que en este caso es el único coeficiente, simplemente se refleja hacia abajo. Hay una simetría. Lo mismo pasa con todas, también con las de grado impar. Voy a quitar estas parábolas. Bueno, no son parábolas. Digo que no son parábolas y les llamo parábolas, ¿verdad? Estos columpios los quito. Y aquí voy a poner, por ejemplo, menos X a la 7, por ejemplo.
¿Qué pasa con menos y las impares? A ver, tal vez necesito poner la original para comprobar cómo es x a la 7 y la comparo con menos x a la 7. X a la 7 es la que está en color negro, ajá, que tiene un bracito arriba y el otro abajo. Y menos x a la 7 hay un cambio, hay una simetría, ¿verdad? Se refleja respecto al origen, y entonces el brazo que tenía abajo lo levanta, ajá, y el que tenía arriba lo baja, ¿sale? Entonces cambia la orientación de la curva. De tal suerte que si, por ejemplo, aquí tenemos, no sé, yo quiero graficar menos x a la 3, me tengo que acordar cómo es x cúbica es así, y entonces menos x cúbica sería al revés, ¿no? Como que viene de por acá y baja así. Esto es x a la 3, perdón, se movió, y esto es x menos x a la 3. Entonces nada más hay que tener en la mente más o menos cómo es el comportamiento de las pares y las impares, ya más o menos ya vimos cómo son, y qué pasa con cuando hay un signo negativo en el coeficiente. ¿Vale? Esas son las potenciales. A partir de las potenciales podemos ir generando varios polinomios. Empezamos con desplazamientos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. No. Bien. Desplazamientos. Pues vamos a empezar con los verticales. Vamos a suponer que yo tengo una función y igual a f de x. Entonces, si yo le sumo una constante, esta cosa va a subir o a bajar, dependiendo cómo es la constante. Si es igual con 0, pues no hace nada. Pero si c es positiva, entonces la función sube. Vamos a suponer que la función, la gráfica de la función, no sé, voy a dibujar cualquier cosa más o menos fácil de hacer. Esta es f de x. Ajá. Y entonces, ay, qué feo me salió. Este sería el valor de c y esto sería f de x más c. O sea, es la misma, no me salió la misma, pero supone que es la misma gráfica, pero sube c unidades. Y si c es menor que 0, pues bajaría, ¿verdad? Creo que mejor voy a hacer una parábola así bonita. Digamos que esta es f de x. Y entonces, si c anda por aquí abajo, esta sería f de x más c. Nada más pensando que c es negativa, ¿verdad? Sería f de x menos algún número. Algún número, Fíjate que eso solamente es como para darnos una idea, ¿verdad? No, no salen así. Sí, no. Vamos a verlo en el software. Vamos a verlo en el software para verlo con más precisión. Por ejemplo, voy a empezar con x. A ver, hay que tener cuidado porque luego aquí empieza con mayúscula el teclado. X, ahí está. Al cuadrado. La parábola x al cuadrado, así. Y entonces la otra le voy a poner x al cuadrado más 2. Entonces la que está en color negro es... a ver, quiero que esté en color negro la original. Déjenme las cambio. Así. Ahí está. La que está en color negro es la original, x cuadrado. Y la que está en color rojo es x cuadrado más 2. Guarda las mismas proporciones. O sea, ahí pareciera que se ve más pequeña, pero porque está subiendo. Pero si uno las ve, voy a cambiar el zoom para verlas mucho mejor. Voy a poner que aquí quiero ver en el eje Y, desde menos 1 hasta 7, por ejemplo. Aún así, pareciera que la que está en color rojo es más pequeña, pero porque está de alguna manera, pues pareciera que está dentro, ¿no? Y sí está dentro de la otra, pero como está subida, por eso tiene ese efecto visual de que pareciera más pequeña, pero es exactamente la misma, es la misma, guarda las mismas proporciones, abre
tienen la misma excentricidad, la misma curvatura, nada más que esa es la gráfica que está en color negro, subida 2 unidades. Pero es exactamente la misma trasladada. Y por supuesto, bueno, esta misma para no saturar, si en vez de ponerle más 2, le pongo menos, por ejemplo, menos 0.5, pues tendría que bajar, estar 0.5 abajo del eje X. Aquí lo que uno hace para poder trazarlo a mano es verificar algún punto interesante como el vértice. A partir del vértice uno hace el trazo. Entonces, la que está en color negro tiene vértice en el origen, ¿verdad? Y la que está en color rojo baja media unidad, entonces el vértice lo bajo media unidad y trazo los brazos de la parábola. Claro, para hacerlo con cierta precisión, pues sí, se requieren algunas técnicas de geometría euclidiana, casi, pues sí, el trazo de compás, escuadras, para que quede bonita. Pero, pues vaya, cuando uno está haciendo este esbozo, una pequeña descripción de la gráfica, no se requiere tanta precisión, pero sí hay que entender que guardan las mismas proporciones, o sea, son las mismas, es la misma función, nada más que movida. Es como cuando ustedes vieron en geometría, bueno, no sé si vieron en geometría, los que son de nuevo ingreso no han llevado geometría del espacio, pero seguramente en física de la preparatoria o en su curso de geometría analítica de la preparatoria habrán visto por ahí el concepto de vector libre. Lo comento en un minuto nada más. Ustedes pueden tener aquí un vector, por ejemplo, tienen su plano, y vamos a poner aquí un vector que va de este punto A a este punto B, ¿sí? Y este vector, pues, como me están dando el punto de inicio y el punto final, puedo conocer la longitud, haciendo el cálculo de la distancia entre esos dos puntos, puedo sacar un ángulo para ver la dirección, etcétera. Pero este mismo vector, yo lo puedo trasladar. Aquí le voy a poner copiar para tenerlo del mismo tamaño. Pegar. Lo puedo trasladar al origen para hacer las cuentas más fáciles. Es decir, ahora el punto A, este punto A, déjenme ver si lo puedo mover. Este A ahora sería el origen. El punto B ahora se convertiría en este punto C, pero es el mismo vector. Es exactamente el mismo vector. En física, las propiedades de un vector son la magnitud, que es la longitud del vector, es la misma en estos dos. La dirección la da el ángulo, pues realmente el vector original, si yo lo proyecto, pues me genera un ángulo, pero es exactamente el mismo, es el mismo. Entonces, guarda la misma magnitud, la misma dirección y también el mismo sentido. El sentido solo hay dos, si apunta para allá o si apunta hacia abajo, por así decirlo, ¿no? Entonces, las tres características del vector son las mismas, son vectores libres cuando yo puedo hacer eso de que tengo un vector aquí y lo puedo mover a donde se me pegue la gana y las tres características se mantienen. Algo así pasa con estas gráficas. Son las mismas, nada más que las estoy moviendo, las estoy trasladando. Pero fíjense que el movimiento debe ser de traslación, es decir, puedo mover este vector, incluso si no lo quiero en el origen, lo puedo mover para acá, lo puedo mover para acá, me lleve los puntos, perdón, ahí está. ¿Sí? Pero fíjense que mientras yo lo mueva así, hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, y no haga esto de acortarlo o alargarlo o deformarlo, mientras no haga eso, a ver, no sé si lo puedo girar. Bueno, no sé si lo puedo girar, pero creo que se entiende, ¿no? Si no lo empiezo a girar para que cambie la dirección, es el mismo vector, nada más que se encuentra viviendo en otro lugar del plano. Eso es lo que pasa con las funciones cuando uno le suma o le resta constantes al final de la función. O sea, f de x más alguna constante, f de x menos alguna constante, es la misma función, solo que se está trasladando. En este caso, hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí quedó claro? Sí, profesor, yo tengo una duda.
Ahorita Sí, intenté hacer el X elevado a la, bueno, X y su exponente lo puse en negativo, X menos 5, por decir, y me dijo que era una operación inválida. ¿No se puede o sí? Lo hice en GeoGebra. X elevado a la 0.5 A la menos 5. a la menos 5. Sí, sí, pero bueno, ahí lo que pasa es que cuando si uno tiene, por ejemplo, X a la menos 5, esto se convierte en 1 sobre X a la 5 y esta es una racional. Pero Ok. sí tiene gráfica, por supuesto. Vamos Y a eso, ponerla aquí. Sí, adelante. sí, sí pensé que sí debería tener gráfica, pero me dijo que era una operación inválida, algo así, o ilógica. Tal vez la sintaxis, porque, por ejemplo, aquí, a lo mejor con paréntesis, no sé si le pusiste paréntesis, tal vez sea un error No de le sintaxis. puede ser, sí, porque no le puse paréntesis. Aquí está. Esta sería la menos 0.5. Ah, sí, la Me dio. parece. Ujú, ujú. Sí, y si no le pongo el paréntesis, a lo mejor me la admite, pero a lo mejor no. Ahí depende mucho de cómo, cómo sean las instrucciones del software. Aquí sí me lo admite sin problema. Hay que checar con cuidado. Yo nunca, fíjense que yo nunca he manejado GeoGebra, nunca en mi vida he manejado GeoGebra. Lo recomiendo porque me dicen que es muy bueno. He visto que lo usan, pero yo jamás lo he utilizado. Entonces, bueno, pues voy a tratar de descargarlo a ver si la próxima semana puedo jugar con él. Pero como no tengo familiaridad personal con GeoGebra, no sabría si de pronto sale un error o no se puede graficar. No sabría exactamente cuál es el problema. Ok, gracias, profesor. Sí. Y bueno, ahorita estas son las siguientes que vamos a ver. Pero antes de ver estas funciones, estos son desplazamientos entonces verticales, ¿verdad? Cuando tengo f de x y le voy sumando o restando alguna cantidad, algún número real. Distinto de cero, porque si es cero no le hacemos nada. Los desplazamientos eh, horizontales se dan de la siguiente manera. Si yo tengo una función que igual a f de x, y hago lo siguiente, y igual a f de x más c. Hago una evaluación en la función, aumentando o disminuyendo una cantidad. Igual depende cómo sea la c. Si c es mayor que 0, o c es menor que 0. Si c es igual con 0, no estoy haciendo nada. Vamos a pensar en la parábola, y igual a x cuadrado. Si yo la aumento, por ejemplo, más 1, lo que va a hacer es que se va a mover a la izquierda una unidad. Esta en color verde sería y igual a x, más 1, perdón, x más 1. A ver, lo voy a poner más abajo, si no, ni se ve. Y igual a x más 1 al cuadrado. Los que todavía no se familiarizan con este tipo de movimientos de las curvas pensarían, pero si es más 1 no tendría que ser a la derecha. Suena como más intuitivo que se mueva a la derecha en vez de a la izquierda, ¿no? Pues lo que pasa es que para ver precisamente, en este caso, el vértice, que es una raíz de la ecuación, porque está tocando al eje X, es un cruce con el eje X. Bueno, aquí no cruza, toca el eje X. Es una raíz. Entonces se resuelve la ecuación y igual con 0. Porque y, si vemos en el eje de las y, es cuando el eje y vale 0. Pues todos los puntos del eje X tienen coordenada en y 0. Entonces, si queremos ver los cruces o las raíces en el eje de las X, tenemos que hacer y igual con 0. Entonces, X más 1, que es el cuadrado, que es el valor de Y, ¿no? Lo igualamos con 0 y de ahí resolvemos, ¿verdad? De aquí sale que X es igual a menos 1. Por eso
se mueve a la izquierda. Y en el caso de que yo le reste, por ejemplo, x menos 1, se moverá a la derecha. Vamos a verlo. Entonces aquí dejo x cuadrada. Color negro. Y voy a añadir x. Aquí tendré que poner un paréntesis. Paréntesis, x más 1 al cuadrado. Ahí está, se movió a la izquierda una unidad. Y si ahora añado otra que diga x, a ver, vamos a poner paréntesis, x menos, voy a poner un número un poquito grande para que se vea más la diferencia, x menos 4, digamos, grande relativamente, en color rojo también, o a ver si encuentro otro, así como verdecito. Se mueve 4 unidades a la derecha. Vean el vértice que se encuentra en 4,0. Entonces ahí es como se están haciendo los desplazamientos. Y nuevamente es la misma función, es la misma gráfica, solo que la estamos moviendo sobre el eje de las X. Qué bonito se ve esto. Entonces uno puede empezar a moverlas en ambos ejes. Por ejemplo, y igual a x menos 3 al cuadrado más 2. Esto significa que como es x al cuadrado, es una parábola, me tengo que fijar en la parábola de vértice en el origen, pero me tengo que fijar que tiene dos desplazamientos. Este menos 3 me indica que se va 3 unidades a la derecha, y este más 2 significa que sube 2 unidades. Aquí anda la gráfica. Por eso hace algunos días, creo que hace 2 o 3 días, ya no me acuerdo, les estaba diciendo que esta fórmula me determina las coordenadas del vértice por los desplazamientos, por cómo son los desplazamientos. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Me dijo que indicaba qué? Los desplazamientos. Gracias. Sí. Yo tengo un comentario, prof, perdón. Adelante, sí. La gráfica que habían mencionado en GeoGebra era x a la menos 0.5. Creo que sí. Ok, porque sí se puede hacer nada más como observación, a lo mejor si fue un error de sintaxis. Ya. ¿La quieres compartir? ¿Sí puedo? Sí, por favor. Creo que ya se ve. Es esta en GeoGebra. X a la menos 0.5. Ok. ¿Tienes la entrada de cómo lo pusiste? Sí. Sí, yo creo Sí, que la V la puse mal, porque sí encontré una V inversa, pero Ajá. y para la sí, escuela. puede ser eso, porque, bueno, la puse tal cual como X y el acento que nos dijo, a la menos 5, por ejemplo, y ya nada más nos marca el índice, y luego cambia de color. Ok, entonces sí, es mi V la que puse, la inversa, con la que puedes poner el exponente. Yo creo que era muy grande y a lo mejor tengo que buscar el pequeñito, ¿no? Para que me dé el exponente. Sí, Gracias. bueno, nada más es la que está con los corchetes y pone Alt GR y con ese mismo. Muy bien, gracias, Demetrio. No, ¿Crees ¿de que qué? podrías hacerlo, Demetrio? ¿Nos podrías mostrar? O sea, borrarla y volverla a hacer paso a paso para que veamos todos. Ok, sí, pero bueno, es que luego marcando el Alt, GR y el símbolo ya no me deja, no se ve el símbolo, pues, solo Ya. marca luego exponente. Ok. Bueno.
No cierres el GeoGebra, por favor. Quiero aprovechar para que veamos aquí rápidamente las irracionales. Ok, sí. ¿Puedes meter la raíz de X? Función raíz de X. Sí, lo puedo poner como fracción, ¿no? X a la 1/2. Sí, no. Bueno, sí, sí, sí. ¿No hay algún comando o algo para poner SQRT o raíz de X? Así directo, ¿no? En GeoGebra no estoy seguro. Según yo, no. Bueno, si no, como potencia X a la 1/2. Ok. Ok, quita las otras dos, por favor. Gracias. Ahí vemos entonces raíz de X, ¿verdad? Que es una curva así como que va creciendo despacito y nace desde el origen. ¿Verdad que sí? Eh, la pregunta sería, ¿por qué es así la gráfica? Pareciera, si la vemos así como, no sé, yo voy a mover mi cabeza hacia la derecha y me imagino que es como la mitad de una parábola, ¿verdad? Como que parecía la mitad de una parábola. No sé si ahí puedes meter gráficas de cosas que no son funciones. ¿Sí te deja? Por ejemplo, Creo que sí. por ejemplo, X igual a Y cuadrada. Ándale. Exactamente. X igual a Y cuadrada es la parábola que abre hacia la derecha. Por supuesto, el cuadrado lo tiene Y. Si uno despeja Y, obtiene más menos raíz de X. Y eso ya no es una función. Sin embargo, si uno toma estrictamente la raíz positiva, nos queda la función. Por eso la gráfica de la raíz de X es la parte superior de esa parábola. A ver, quita por favor la parábola, Demetrio. Y en la raíz de X, súmale 3. O sea, X a la 1/2 más 3. Deja el exponente igual. Ajá, eso. Gracias. Ahí está. Hay un desplazamiento vertical. Regrésala, por favor. Sí, en el 3. Ajá. Y ahora vamos a hacer un desplazamiento sobre el eje de las X. Ok. ¿Cómo le haríamos? ¿Qué tendríamos que poner para que se mueva hacia -2? Que se mueva 2 unidades a la izquierda. Ya sea que lo haga Demetrio o que alguien le diga Demetrio. Mejor que lo digan los chavos. Se me hace más didáctico. ¿Cómo tendría que ser la expresión de X a la 1/2 o raíz de X para que la gráfica se vaya 2 unidades a la izquierda? No es así, pero X a la 1/2 menos 2. A ver, ponlo por favor, Demetrio. ¿Dijo -2? Ajá. Ok. -2. Así se baja, ¿verdad? Sí, de hecho. Pues sería, no sé. Menos 2x a la 1/2. A ver, ¿cómo? Menos 2x. A ver, quítale el -2 y ponle -2X a la 1/2, por favor. Ajá, el menos 2 antes de la x. ¿Sí? Sí, creo que no. Bueno, ahí el menos lo que hace es cambiar la orientación, como lo hemos visto, ¿no? Las que son parábolas abren hacia abajo con un menos, las que son cúbicas séptimas o novenas, cambia la simetría. Aquí, pues abriría hacia abajo, sería el otro brazo. El 2 lo que hace es separarlo un poquito más del eje de las X. A ver, ¿cuál sería la respuesta entonces? ¿Qué tendríamos que hacer? La regreso a la normal, ¿no? Sí, por favor. Acuérdense que tenemos que hacer f de x, y si lo quiero mover a la izquierda 2 unidades, f de x más 2. ¿Cómo sería eso de f de x más 2? ¿Dónde tiene que ir ese más 2? Pues entonces es
X a la 1/2 más 2. X a un medio más 2, pero si ese más 2 al final lo ponemos que en la potencia o cómo. No, ese ya es para el X grande. No es a la potencia. Lo ponemos así al final, X a un medio más 2. O sea, sumárselo ya. Sube, ¿verdad? Sube 2 unidades. Ah, Ahí, sí. Pamela creo que acaba de dar una idea muy interesante. Casi. Sí. A ver, ponla como la está escribiendo Pamela, por favor, Demetrio. X menos 2, todo a la Voy. 1. Sí. Ah. X más 2. Menos 2. ¿Menos 2? Ah, sí, perdón. Con paréntesis, ¿no? Ajá. Ahí está. Casi. No se movió a la izquierda, se movió a la derecha. Pero por ahí va la cosa. Es dentro del paréntesis. Sí. Ahora sí ponlo como Cambia el signo a más. Perdón, no entendí. Dijo que cambiara el signo a más. Ok, sí. Ahí está, ¿verdad? Muy bien. Exactamente. Así ya el más 2 está afectado también por el exponente. Eso ya sería f de x más 2, ¿verdad? X más 2 a la 1/2. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Gracias, Demetrio. Déjame compartir, por favor. Listo. Entonces, por ejemplo, la gráfica de esta cosa ya la podemos trazar también. Es más, le voy a poner algo aquí, le voy a poner un menos. Menos raíz de x menos 3 más 2. ¿Verdad? Lo primero que hay que ver es que se parece a la masa elemental, que es raíz de x. Y raíz de x, pues se traza así. Entonces, el menos, hace que se trace el otro brazo, por debajo del eje x. Pero este menos 3 que está aquí hace que se vaya 3 unidades a la derecha. Y el 2 que está aquí hace que suba. Entonces hay que considerar esas 3 cosas. Sería, me muevo 3 a la derecha, 2 para arriba, y entonces este puntito que acabo de poner en 3,2 sería este de aquí. Pero no va a abrir así, ¿verdad? Por el menos del principio, abre hacia abajo. Más o menos así. Habría que alargar más el eje X para que se vea el cruce y todo eso, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, conociendo gráficas elementales, podemos hacer todos esos desplazamientos. Por supuesto, también está 1 sobre X, que es la hipérbola equilátera, y sobre ella misma también se puede trabajar. Solo voy a hacer un ejemplo de esta para ya pasar a lo de sucesiones. Así. X más 3 sobre X menos 4. Uy, pues así a simple vista no se parece a 1 sobre X. Son los dos polinomios que están ahí, tanto en el numerador como denominador, son de primer grado. Entonces, es una fracción impropia. Es como si yo estuviera pensando cuando estábamos en la primaria, en aquellos años, ¿verdad? Si yo tengo 4/3, es una fracción impropia. Se le puede sacar un entero y queda 1/3 para volverla mixta. Entonces es algo parecido. Aquí el grado del numerador es mayor o igual al denominador. Entonces se puede hacer una división. Vamos a dividir. Y siempre piensen en eso, porque en cálculo integral, cuando tienen que integrar cosas como esta, por ejemplo, igual hay que hacer la división antes. Bueno.
x más 3 entre x menos 4. ¿Cómo se hace la división? Sería x entre x toca 1, y entonces multiplico, y lo que pongo abajo le cambio el signo, ¿verdad? Porque es como cuando hacemos, por ejemplo, 17 entre 2, sabemos que toca 8 y sobra 1, pero cuando uno está empezando, en la primaria dice, a ver, 8 por 2 es 16, pero se lo tengo que restar. Entonces, hay un cambio de signo ahí, que nosotros no hacemos en la práctica, porque pues, es muy sencillo para la abstracción que ya tenemos en la licenciatura, obviamente, pero aquí, como es álgebra, conviene hacer ese paso intermedio. Entonces, 1 por x es x, pero le cambio el signo, porque voy a restar. Y 1 por menos 4 es menos 4, pero le cambio el signo. Y entonces quedaría, las x se cancelan, y 3 más 4, 7. Y ahora hay que escribir este 1 que se llama cociente, el 7 que se llama residuo, el x menos 4 que se llama divisor, y el x más 3 que se llama dividendo. Hay que acomodarlos todos. En el ejemplo numérico que tengo aquí, el 17 entre 2, yo podría decir que el 17 es igual a 2 por 8 más 1. O sea, el dividendo es el divisor por divisor multiplicado por el cociente más el residuo. Entonces, para la función que estamos trabajando, el dividendo sería x más 3 es igual al divisor, que es x menos 4, por el cociente 1 más el residuo 7. Bueno, pero en realidad así no nos sirve tanto. Se puede escribir así. Y eso sirve para muchas cosas de álgebra superior, cuando se analizan polinomios y otras cuestiones. A nosotros nos conviene más escribirlo de la siguiente manera. Vamos a poner así, o déjenme, no os quiero confundir mucho. A partir de esa expresión que ya vieron, voy a dividir todo entre x menos 4. Voy a dividir entre x menos 4. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo ya es la función. Ya es la función. Entonces, x más 3 sobre x menos 4 es igual, y aquí puedo separar y decir, a ver, x menos 4 por 1 es x menos 4. Entre x menos 4, 1. Más 7 sobre x menos 4. Entonces, mi función x más 3 sobre x menos 4 la puedo escribir y la voy a poner así, 7 sobre x menos 4 más 1. Esta es la forma de la función que me conviene para graficar. Porque se parece a 1 sobre x. Nada más que aquí hay un desplazamiento de 4 unidades a la derecha y aquí hay un desplazamiento de 1 unidad hacia arriba. Y el 7 lo único que hace es que la gráfica, pues digamos, se despegue más de los ejes. Es lo único que hace. Ahorita lo vamos a ver. Me espero tantito. Creo que no sé si fui muy rápido. ¿Puedes subirle, por favor, profe? Ahí está ya. Gracias. Simplemente hay que dividir y acomodarlo de manera que me quede primero la expresión algebraica y luego la constante. Súbele tantito, por favor. Entonces, si yo ya conozco cómo es la gráfica de 1 sobre x, puedo trabajar con esta que está aquí, porque sería de la siguiente manera.
Primero, el x menos 4 lo que hace es irse 4 unidades a la derecha. Y luego el 1 sube una unidad. Y podemos trazar líneas punteadas porque van a ser las asíntotas de la gráfica, que se van a cruzar justamente en 4,1. Y lo único que hace el 7, ahorita les explico, voy a trazar la gráfica así un poquito mano alzada, así y así. Lo que hace el 7 es lo siguiente. Si esta aquí, de este lado, esta es 1 sobre x, lo que va a ser, por ejemplo, 3 sobre x, bueno, esta sea otra función g de x igual a 3 sobre x, es esto. Muy malo mi dibujo. Se supone que es la misma curvatura, son las mismas hojas de la hipérbola, nada más que se separa un poquito más de los ejes. Es lo mismo, nada más que se separa un poquito más. ¿Se puede medir con precisión cuánto se separa? Sí. Es un poquito más complicado, pero no, tampoco hace mucha falta. No es tan importante para el análisis de la gráfica de la función. De hecho, es importante cuando se comparan varias funciones parecidas, una familia de hipérbolas, por ejemplo, que tengan la misma estructura, ahí sí conviene con precisión ver cómo afecta ese 7, pero si no, no hay ningún problema. El 7 no me afecta para nada. Se puede trazar simplemente así una hipérbola muy bonita o un poquito despegada de los ejes y se acabó. Aquí la idea es otra vez, jueguen con el software y prueben qué pasa si ese coeficiente lo van aumentando, lo van disminuyendo, cambia el signo, los desplazamientos, ¿sale? Nuevamente tengo en mi canal en la lista de reproducción de cálculo diferencial de prepa, que ya les dije que aunque dice de prepa es un poquito más fuerte el nivel, realmente es como de ingeniería, más o menos. Hay varios videos donde explico estas cosas con más detalle, con más ejemplos, por si quieren ver. Muchas racionales y irracionales. Profe, yo tenía una duda. Sí. Cuando hicimos la conversión de la función, ¿podíamos o se podía graficar la primera función? Así como está en esta posición. Ajá. X más 3 sobre X menos 4. Empleando límites se puede. Se puede empleando límites. A ver, bueno, si yo meto esto así en un graficador, pues lo hace, ¿verdad? A mano también se puede, pero ya requiere un poquito de límites y derivada. Y experiencia también, ¿no? Sí se puede, pero si todavía ahorita, por ejemplo, que todavía no estamos con la derivada de los límites, lo más conveniente es hacer este procedimiento. Porque ahorita lo que yo estoy haciendo es graficar con base en funciones conocidas. Aquí lo que sucede es que si yo tengo este coeficiente x más 3 sobre x menos 4, empiezo a tomar límites cuando x tiende a menos infinito, a más infinito, a 0, y veo el comportamiento por secciones de la gráfica. Eso, más la experiencia, porque la verdad es que es un skill decir, ya conozco cómo son este tipo de gráficas, P de X sobre Q de X, cuando ambos son de grado 1, sé que son hipérbolas, sé que tienen cierto comportamiento, al ver el estudio de los límites, puedo trazar la gráfica. Ahorita todavía no lo voy a hacer de esa manera, pero sí se puede. Y otra duda, siempre para transformar esta ecuación a la típica que ya conocemos como de la forma 1 sobre X, se va a hacer la división de ambos polinomios, ¿verdad? Sí. Ok. Y también, pues, bueno, les digo, todo esto requiere mucho tiempo, ¿no? Porque podríamos tener a lo mejor algo como esto, por ejemplo. Y esto que está aquí, pues también es racional. Y también habría que hacer la división, nada más que ahora cambia porque es una de grado 2 entre una de grado 1. El comportamiento de la gráfica es distinto y aquí hay que conocer cómo funciona 1 sobre x cuadrado. Y entonces hay que empezar a ver cómo funciona 1 sobre x a la n con n par y con n impar.
pero no es difícil hacer todo eso. Si ustedes más o menos ya vieron cómo se trabaja, empecé desde las potenciales y vamos viendo todo esto, lo pueden hacer poco a poco, ir jugando, pero hay que dedicarle tiempo, e ir poquito a poquito avanzando. Y ustedes mismos pueden darse cuenta de cómo se comportan las funciones algebraicas en general. Jugando un poquito con un software pueden avanzar pues rápidamente, ¿vale? Bueno, insisto, ahí hay unos videos, ¿no? Sobre este tipo de funciones. ¿Podrás No sé, repetir el cómo gráfico, por favor? ¿cuál? ¿Esta última? ¿La Sí, frase eso, más? eso. Ajá. Ah, ok. Bueno, combínaselo rápidamente por acá, porque ya tengo muchas cosas rayadas. 7, x menos 4 más 1. Bueno, yo veo que tiene el comportamiento, se parece a 1 sobre x, y esta ya la conozco, es una hipérbola equilátera. Entonces, este menos 4 significa que se mueve a la derecha 4 unidades, el 1 significa que se mueve una unidad hacia arriba. Entonces, me voy al punto 4,1, ¿verdad? Si lo hice así, sí. 1, 2, 3, 4, 1. Y ahí trazo unas líneas punteadas porque van a ser las asíntotas. Recordemos que aquí los ejes son asíntotas de esta curva. Y entonces ahí ya uno puede trazarla, pero no la voy a trazar así tan pegadita porque este 7 lo que me dice es que se despega un poco de los ejes. Entonces nada más trazo las hojas, así se llaman las hojas de la hipérbola, un poquito separadas de las asíntotas, un poquito, más o menos. ¿Vale? O sea que el 7 no tiene tanta relevancia. Sí, no. Vamos a ponerlo en el graficador. Vamos a hacerlo. Ese número lo que hace es contraer a la función. Voy a explicarlo con el x cuadrado. Si yo aquí pongo un 2x cuadrado, lo que hace la parábola es que los brazos crecen más rápido, ¿verdad? La 2x cuadrado es la que está dentro, la de color rojo. Aquí no hay ningún desplazamiento. Las dos nacen en el mismo punto, en el vértice 0, 0, pero como que crece más rápido por ese 2. Pero si en vez de un 2, bueno, voy a poner otro número, por ejemplo, 5, va a crecer todavía más rápido. Ya vieron como que se juntaron mal los brazos. Pero si pongo un número más pequeño que 1, pero positivo, para que siga siendo hacia arriba, por ejemplo 0,5, crece muy despacio los brazos. ¿Vale? Más o menos para que vean que es esa constante que puede estar junto al coeficiente principal, o bien el coeficiente principal es esa constante, si no es 1, es una contracción de la curva. Si yo pongo 1 sobre x, a ver, ¿dónde está 1 sobre x? Que es la hipérbola. Déjenme cambio aquí la vista del contradominio. Quiero ver de menos 4 a 4. Ahí está, esta es la hipérbola, 1 sobre x. Y ahora voy a añadir la hipérbola 2 sobre x. ¿Ven? Se despega un poquito más de los ejes. De hecho, hay un poquito de cambio también en la curvatura. Es un pequeño cambio. Si yo en vez de 2 le pongo un 7, se despega más de los ejes todavía. Sigue siendo hipérbola. La curvatura cercana al origen, al cruce de las asíntotas, cambia un poco, pero conforme se aleja la curva, si le damos un zoom, a ver, déjenme, no me deja darle zoom a esto. ¿Qué pasó? No me dejó. Sí se está alejando.
No, creo que no se está alejando. Pero bueno, si yo alejara más estas cosas, yo vería que se parecen mucho. Voy a ver si puedo hacerlo. Voy a poner aquí dominio de menos 10 a 10. Voy a ponerle menos 20 a 20 a ver si me deja. Y en el eje de las 10 también de menos 20 a 20. Creo que puso menos 20, profe. Oh, gracias. Pero creo que, sí, ahí está. Ahí está, se aprecia mejor. ¿Sí? La que está en color negro es la original 1 sobre X, que está muy pegadita a los ejes. Lo de color rojo como que se despega un poquito más cercana, en un lugar cercano al origen. Conforme uno se va alejando de la curva, se pega más, se aplastan las curvas. Voy a poner una más, voy a poner una más. Voy a poner aquí que esta sea, por ejemplo, 12 sobre X. La voy a poner en otro color, como en moradito, a ver. Se despega todavía más. ¿Sale? Entonces, sí, más o menos ven qué significa que hay un coeficiente ahí, qué es lo que hace, más o menos. Por eso no me afecta tanto, no me interesa tanto con precisión saber pues, exactamente el 7 que le va a hacer. Nada más es la idea de que lo despega un poquito de los, más que de los ejes de ¿cómo se llama? De las asíntotas. De aquí hay cierta distancia de las asíntotas. Entonces, esa es la idea general. Vamos a ver la próxima semana continuidades. Vamos a ver un poquito de continuidad. Vamos a ver la parte gráfica, que es muy importante. Yo sé que las demostraciones son fundamentales, pero si no entendemos los conceptos elementales, hacer demostraciones es más difícil todavía. Y es que sucede que también, es una crítica que se han mucho a la carrera de actuaría hace algunos años, que sabían demostrar mucho y todo, pero cosas prácticas, no todos. Algunos alumnos sí, pero muchos alumnos te pueden demostrar esto y esto, pero a ver, haz esto práctico y no lo saben hacer. Y al final de cuentas, la carrera es matemáticas aplicadas y hay que salir a un campo laboral y hay que saber interpretar las gráficas. De hecho, el objetivo de cálculo 1, sea matemáticas puras, sea matemáticas aplicadas, sea una ingeniería, el objetivo de cálculo 1 es poder describir, interpretar el comportamiento de las gráficas de las funciones continuas. Eso es el cálculo, estudio de las funciones continuas a través de sus gráficas. No sé si me escuchan porque por acá se alborotaron unos animalitos. Sí se escucha. Sí, profe, sí se Sí, se escucha. escucha, profe. Ok, gracias. Ya me moví un poco por si acaso. Bueno, claro, en cálculo de carreras de matemáticas puras y aplicadas, además se ve pues todos los fundamentos del análisis matemático, pero sin perder de vista que el cálculo es el estudio de las funciones continuas y eso se hace a través de la gráfica. Les había comentado que el 31 de diciembre no hay programada una sesión, pero si gustan y ustedes tienen la oportunidad, podemos vernos. Ahí, si quieren vernos, podríamos ver un poco más de esto cuando hay discontinuidades, cuando de repente aparecen estos famosos agujeros en las gráficas, ¿no? Porque eso es algo muy bonito, muy interesante, cómo se relaciona el límite indeterminado, cuando se indetermina un límite, con la gráfica. Entonces, si quieren, podemos ver eso el viernes de la próxima semana. Sí, profe, me conecto. Sí, profe. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna. Entonces vamos a ver unas funciones muy especiales, las sucesiones.
Las sucesiones. Fíjense que en los cursos de cálculo, de actuaría, de física, de matemáticas puras, incluso de matemáticas aplicadas que se da en la Facultad de Ciencias, ven sucesiones casi al principio, en cálculo 1, porque las sucesiones dan origen al concepto de límite. Pero desgraciadamente aquí en Mac, bueno, es un punto de vista muy personal. Personalmente me parece adecuado ver sucesiones porque, en efecto, a partir de las sucesiones entendemos el concepto de límite. Lo mandan hasta cálculo 2, como lo hacen en todas las ingenierías. Y ya es así como, bueno, ya vimos la derivada, ya vimos límites, integración. Ahora vamos a ver sucesiones. Y pues ya hasta parece un tema desconectado. Por eso yo lo quise incluir ahorita. Vamos a ver. Una sucesión es una función que va de los números naturales a los reales. Entonces es una función de variable real, pero el dominio siempre son los naturales, siempre. Y sucede, pues, que a cada número natural se le asigna un real. Por ejemplo, por ejemplo 1. La sucesión 1 sobre n, que se denota así, se pone. Hay varias notaciones. La más común es ¿cómo se llama? Llaves. Y poner aquí abajito, n está en los naturales. Pero también a veces se usa paréntesis. Y se pone desde n igual con 1 hasta infinito, que es otra forma de decir n está en los naturales. Cualquiera de las dos notaciones son válidas. Yo estoy un poquito apegado a la primera, pero cualquiera de las dos. ¿Qué pasa? Pues es un ejemplo. 1 sobre n es el término general de la sucesión. Entonces, uno va escribiendo los elementos. Cuando n vale 1, tenemos 1 sobre 1. Cuando n vale 2, tenemos 1/2. Se parece a un conjunto que vimos hace unos días, ¿no? Cuando estamos viendo las cotas. 1/3, 1/4, etcétera. Para un valor genérico n en general es 1 sobre n. Para n más 1 es 1 sobre n más 1. Y así se sigue. Y entonces vamos a decir que este 1 es el elemento x sub 1. Este 1/2 es el elemento x sub 2. Este es el x sub 3, x sub 4, etcétera. X sub n, x sub n más 1. Es decir, primer elemento o primer término de la sucesión, segundo término, tercer término, etcétera. Cuarto término, enésimo término, y bueno, n más un ésimo término de la sucesión. Y así se sigue. Y a veces se pone así. Ponemos el término general, indicando que n está en los naturales, igual, y como si fuera un conjunto cualquiera, se abren llaves y se enlistan los elementos en el orden. 1, 1/2, 1/3, 1/4, etc. Recuerden que un conjunto no está ordenado. Un conjunto nunca está ordenado a menos que se indique un orden. Esta es una sucesión. La sucesión tiene que estar ordenada porque sus dominios son los naturales. Entonces, los naturales están ordenados. 1, 2, se van tomando por orden. No es que primero toma el 5 y luego n vale 1000 y luego n vale 2. Va creciendo el dominio en ese orden. Entonces, a muchos matemáticos no les gusta esta notación porque
dice, pues es que esto no está ordenado, esto tiene notación de conjuntos, y por eso se usa la otra notación de poner paréntesis, 1 sobre n, desde n igual con 1 hasta infinito, y ponen como si fueran eneadas ordenadas, como si fuera un vector de componentes, para indicar que hay un orden. Entonces, estas son las dos notaciones, pero es muy las dos son muy usadas, ¿sí? Es la misma, digamos que es el mismo concepto, misma notación. Bueno, no es misma notación, más bien notaciones diferentes para el mismo concepto, ¿no? Entonces, como que la segunda da a entender mejor que hay un orden en los elementos, pero es un poquito más usada la primera. Y yo, pues bueno, me acostumbré a la primera también. Pero hay que saber o conocer las dos. ¿Vale? ¿Qué es lo interesante de una sucesión? Lo interesante de una sucesión es ver hacia dónde se mueven los puntos o los elementos de la misma. Se puede trazar una gráfica en el plano cartesiano, como cualquier gráfica de variable real. Pero estas sucesiones, si las trazamos en el plano cartesiano, son puntitos nada más, ¿verdad? Esta, por ejemplo, este ejemplo 1 en el que estamos, el dominio estarán de acuerdo que pues, son los puntos 1, 2, 3, únicamente coordenadas naturales. Ajá. Y el contradominio, pues si aquí está el 1, por ejemplo, el primer punto de la sucesión, el primer elemento es el 1,1. El siguiente punto es el... A ver, ¿cuál es el siguiente punto? Díganme. ¿Un medio? Digo, sí, un medio. ¿Y cómo serían las dos coordenadas? ¿Cómo sería? Porque este punto de aquí tiene coordenadas 1,1. ¿Cuáles serían las coordenadas del siguiente punto? 1,2. 1,2. Medio coma un medio. Un medio como un medio, ¿no? Sería 2,1 medio. 2,1 medio. 2,1 medio. Y luego, 3,1 tercio. así es. 4,1 cuarto. Y n,1 entre n. Exactamente. Y en general los puntos tienen la forma n,1 sobre n. Por supuesto, estos puntos yo no los puedo unir. Yo no puedo unir los puntitos, ¿verdad? Trazar con una curva que los una. Porque el dominio, recuerden que el dominio de esta función son los naturales. Entonces, si yo uno la curva, por ejemplo, uno este segmento, estoy diciendo que entre el 1 y el 2, el dominio tiene sentido y no lo tiene. ¿Vale? Entonces, estas gráficas son como muy aburridas, no dicen mucha información, quizás nos indican que esta sucesión es decreciente porque va bajando. Tiene más sentido para hacer análisis otro tipo de gráfica. Se grafican en una línea recta, donde el eje de las X es la variable natural. Entonces, bueno, no, perdón, dije una tontería. El eje de las X no es la variable natural. El eje de las X es el valor de la función, o sea, 1, 1 medio, 1 tercio, lo que arroja, lo que devuelve la función. Si aquí pongo, por ejemplo, por decir algo, el 0, y aquí pongo el 1, lo voy a hacer más grande, porque voy a estar espacio. Mejor voy a poner el 0 más a la izquierda, y por aquí el 1, pensando que le hice un zoom al eje X. Voy a poner un puntito para indicar el primer elemento. El primer elemento de la sucesión es 1. Cuando yo digo el primer elemento de la sucesión es 1, significa que cuando n vale 1, la sucesión arroja un 1. Entonces, aquí voy a poner un puntito
y voy a decir que este es X sub 1, el primer elemento. El segundo elemento o segundo término de la sucesión es un medio. Entonces, por acá voy a poner una bolita e indico que es X sub 2. Luego X sub 3 es un tercio. Por acá más o menos. X sub 4 estaría por acá en un cuarto. Y así sucesivamente. Poner la gráfica así en un solo eje nos ayuda a entender la evolución de la sucesión. Queremos ver si los términos se van aproximando cada vez más y más y más a algún valor límite. ¿Hacia dónde se aproximan los términos de la sucesión? ¿Hacia cero? Hacia el 0. Pensaríamos que todos los términos que siguen estarían por aquí, ¿verdad? Muy pegados al 0. Yo les pregunto, ¿el 0 es un término de la sucesión? No. No, ¿verdad? No, el 0 no es un término de la sucesión. Sin embargo, pareciera que todos se aproximan más y más y más al 0. Entonces, intuitivamente, nosotros vamos a decir lo siguiente. El límite, cuando n tiende a infinito, de 1 sobre n, que es la expresión de la fórmula, es la expresión de la función es 1 sobre n, es 0. Cuando n va creciendo, se hace infinitamente grande, ese resultado de 1 sobre n se hace muy pequeño. Se hace 0. Y pues esto hay que demostrarlo, ¿verdad? Hay que demostrar la existencia de este límite. Vamos a poner la definición y la vamos a entender. Aquí dice, sea xn una sucesión de números reales. Y L, un número real. Decimos que la sucesión converge a L y escribimos límite cuando n tiende a infinito de xn igual con L. Sí, para toda epsilon mayor que 0 existe una n natural tal que para toda n minúscula mayor o igual a esta n implica que el valor absoluto de xn menos L es menor que epsilon. Y aquí se viene la parte fea, ¿verdad? Por esta definición tan espantosa con epsilon, que se parece a la de epsilon y delta. Nada más que en vez de una delta es una n. Ahorita van a ver, la vamos a desmembrar y va a estar muy sencilla de entender. Aquí está la palabra converge, ¿verdad? Converge significa que tiene límite, que se aproxima a un valor límite.
¿Ya lo tienen? ¿Puedo subir? ¿Definición de qué es, profe? Igual de sucesiones. Es de sucesiones. Ujú. Ok, gracias. Definición de, es la definición del límite de una sucesión. Ok, ¿puedo subir? O bajar, más bien, mover. Sí, profe. Vamos a regresar al mismo ejemplo y ahorita vamos a hacer otros. Pero quiero analizar este ejemplo con mucho cuidado. Sea xn la sucesión 1 sobre n. La que en ese momento estábamos analizando. Con n en los naturales. Por el comportamiento de los términos, afirmamos que el límite de esta sucesión es 0. Es decir, que converge a 0. Bien, vamos a traducir esa definición que dice epsilon y n. Recuerden que epsilon siempre representa una cantidad positiva, pero muy pequeñita, lo más pequeña que se pueda. Y normalmente es el radio de una vecindad. Recuerden que una vecindad es un intervalo abierto en el que se indica el centro y el radio. Nada más para recordar. Por ejemplo, el intervalo 4,5 es una vecindad centrada en dónde y de radio cuánto. ¿En dónde está centrada? En el punto intermedio, ¿no? Sería 4.5. ¿Y de radio? 0.5, bueno, un medio. De radio 0.5, ¿verdad? ¿De radio 0.5? A ver. Hasta que yo empecé a dudar. ¿Sí, verdad? Sí, no, sí es 6.5. Muy bien, entonces de radio vamos a ponerlo así, un medio. Centrada en, bueno, ok, no hay problema, 4.5. Con decimales, no pasa nada. Muy bien. Entonces hay que recordar eso, tener eso en mente. Y también habíamos puesto que una vecindad de radio epsilon centrada en un punto A, ¿qué intervalo es? A menos epsilon, A más epsilon. A menos epsilon, A más epsilon, ¿verdad? Porque si el centro es A, acuérdense que el subíndice es el radio, entonces significa que hacia la derecha hay epsilon unidades, y hacia la izquierda hay epsilon unidades. Entonces aquí es A más epsilon y el extremo izquierdo A menos epsilon. ¿Sale? Esto hay que tenerlo muy presente. Entonces, ¿qué dice la definición? Dice que para cualquier radio de una vecindad, bueno, es que la vecindad la muestra por acá abajo, pero a eso se refiere, a un radio de vecindad. No importa qué tan pequeño sea el radio de la vecindad, vamos a encontrar un número natural n, mayúscula. Tal, este n minúscula es el índice, ¿verdad? Es el índice de los términos de la sucesión. Yo puedo tener los términos de la sucesión x1, x2, x3, xn. Ajá. Entonces, voy a encontrar una n mayúscula, digamos, podemos decir que se encuentra un índice fijo que me indica que el término de ese índice, vamos a suponer que es el término x sub 4. Pues a partir del x sub 4 en adelante, va a cumplirse esta desigualdad.
Pero recuerden que esta desigualdad representa una vecindad. Si no se acuerdan de la vecindad, no hay problema, pero acuérdense que el valor absoluto es una qué. ¿Qué es el valor absoluto geométricamente? ¿Una qué cosa? ¿Qué representa? ¿Qué mide? ¿Distancia? Una distancia. Este valor absoluto me dice la distancia entre ese término xn y el supuesto valor límite es menor que cualquier radio de vecindad. O sea, lo que está diciendo es, yo voy a tener aquí varios términos, ¿verdad? Varios términos de la asociación, muchos. Y se aproximan a un valor. Supongamos que a este valor L. Bueno, me va a decir, tú toma una vecindad de radio epsilon arbitrario, el que tú quieras. Lo voy a tomar así, de ese tamaño. Si soy capaz de encontrar un término de la sucesión, que parece ser este de aquí, a ver, lo voy a poner en otro color, digamos, parece ser este x sub n parece bueno. Si logro encontrar ese x sub n, que de hecho lo que voy a encontrar es la n minúscula, para que me diga, es el sexto elemento, el noveno, el décimo, el vigésimo, el que sea. Si logro encontrar ese término, de tal suerte que ese término y los que le siguen, xn más 1, n más 2, n más 3, los que le siguen, están dentro de esta vecindad que yo planteé, significa entonces que el límite existe y es el centro de la vecindad. Pero te dice para cualquier epsilon. Entonces, obviamente si yo tomo una epsilon enorme, pues puedo incluso meter toda la sucesión en la vecindad. Debo tomar epsilon pequeña. ¿Qué tal si ahora tomo una epsilon más pequeñita? No le estoy dando valores, solamente la voy a hacer más pequeña. Ahí está. Recuerden que el epsilon es el radio. La distancia del centro de la vecindad hacia cualquiera de las esquinas es epsilon. Entonces ahora estoy tomando una epsilon más pequeña, una vecindad más pequeña. Si otra vez soy capaz de encontrar algún término de la sucesión, tal que ese término y los que siguen en la vecindad, entonces el límite es el centro de la vecindad. Entonces voy a tratar de tomar una epsilon más y más pequeña, cada vez más pequeña. Una vecindad muy pequeñita. Vecindad centrada en el límite. Si para cualquier vecindad, por muy pequeña que sea, logro probar que hay un término tal que ese y todos los que le siguen viven en la vecindad, ya está. Significa que el límite de la vecindad es L. ¿Se entiende la idea? Sí, profesor. Sí, profesor. Digo, la estoy platicando. Ahora sí vamos a hacerlo. Ok. Entonces, comenzamos la demostración. Sea epsilon mayor que 0, arbitrario, el que sea. Tenemos que encontrar la n. Entonces aquí vamos a poner, para encontrar la n mayúscula, estimamos xn menos L. Ya ven que esta es la consecuencia, tiene que suceder en la definición, que xn menos L sea menor que epsilon. Entonces, vamos a tomar esa distancia y vamos a ver a qué es igual. Xn es el término general de la sucesión, 1 sobre n, menos, el límite es 0, ¿sí? No olviden que estamos en esto, límite cuando n tiende a infinito, de 1 sobre x es igual con 0. Entonces, xn es la fórmula, el término general. L es el 0. El límite. Bueno, pues la distancia entre estos dos elementos sigue siendo 1 sobre n, ¿verdad? 1 sobre n menos 0 es 1 sobre n.
Y esto es el valor absoluto de 1 sobre el valor absoluto de n, por propiedades de valor absoluto. Pero el valor absoluto de 1, pues es 1. Y como n es un número natural, el valor absoluto de n, pues es n. O sea, estamos diciendo entonces que el valor absoluto de xn menos L es 1 sobre n. Queremos que xn menos L en valor absoluto sea menor que epsilon. O sea, es decir, que 1 sobre n sea menor que epsilon. Eso es lo que queremos. Pues vamos a despejar la epsilon. Perdón, la n. Vamos a despejar la n. Si yo despejo de aquí la n, ¿están de acuerdo que puedo escribir 1 menor a n epsilon? Porque n es un número natural, n es positivo. Entonces no se altera la desigualdad. Y como epsilon también es un número positivo, tampoco se altera si yo hago esto. ¿Por qué despejo la n? Porque me subo tantito la definición. Dice, para toda epsilon mayor a 0, ya dimos una epsilon arbitraria, existe una n mayúscula. La n mayúscula es como el índice que quiero encontrar. Entonces, tal que toda índice mayor o igual que esta n. Por eso despejo n minúscula, para poder elegir la n mayúscula. Ahorita van a ver cómo lo hago. La n mayúscula es un número natural. La epsilon puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, epsilon puede ser 0.1, por ejemplo. Bueno, es una epsilon muy grande. Pero en realidad puede ser cualquier número, incluso un número irracional, si ustedes gustan. Entonces, cuando yo haga el cociente 1 entre epsilon, no necesariamente va a formar un número natural, si están de acuerdo. No necesariamente es un número natural. Por lo tanto, si uno logra despejarle la n minúscula, se elige a la n mayúscula como esta expresión, tomando la parte entera más 1. El ponerlo entre corchetes significa parte entera. Porque a lo mejor 1 entre epsilon, dependiendo del valor de la epsilon, vamos a suponer 1 entre epsilon vale 15.3. Ah, pues entonces la parte entera de 15.3 sería 15, y al sumarle el 1, ya tengo 16. Esa sería la n mayúscula. Y eso significaría que los términos de la sucesión con esta n, de ese en adelante, están en la vecindad. Ahorita lo vamos a ver con unos ejemplitos, dando valores a epsilon y a n. Entonces, así es como se elige la n mayúscula. Entonces, concluimos, decimos, si n es igual a 1 n epsilon, parte entera, más 1, entonces el valor absoluto de xn menos L es menor que epsilon. Como he dicho, estas demostraciones son un poquito abstractas porque pues son mecánicas a veces. Se encuentra la n, se encuentra la delta, lo que sea, pero a veces no se sabe qué está haciendo, qué se está haciendo, se hace automáticamente. Vamos a ver qué es lo que hicimos. Y ahorita van a volver a ver esto y le van a entender mejor. Suponga, esto ya no es parte de la demostración, esto ya es así como para entenderle, que epsilon vale 1. Vamos a suponer que nuestro radio de la vecindad vale 1. No perdamos de vista que estamos trabajando con la sucesión 1 en n. Y entonces, ¿dónde? Se supone que el límite es 0, ¿verdad? Límite cuando n tiene infinito es 0. Entonces tomamos la vecindad centrada en 0 de radio 1. Esta es nuestra vecindad de radio 0
centrada en 1. Entonces, para esta vecindad, vamos a probar que el límite es 0. Para esta vecindad específica, tendríamos que encontrar una n mayúscula, de tal suerte que todos los xn en adelante vivan en la vecindad. Si nosotros nos ponemos a jugar con los términos, pues ya vimos que los términos andan ahí entre 0 y 1, ¿verdad? Todos los términos de la sucesión viven aquí, entre 0 y 1. Casi todos están adentro, solo el primero queda afuera, porque el primer término de la sucesión es 1, ¿verdad? 1 sobre 1. Está aquí. Ese término No que acaba de está. mencionar es epsilon. ¿Dónde? Lo que acaba de mencionar del término 1. O El sea, término 1 lo es está el... tomando porque estamos suponiendo que epsilon es 1. Sí, perdón, lo puse al revés, ¿verdad? Lo puse al revés, porque aquí yo estoy poniendo vecindad de radio 0 centrada en 1. Aquí lo escribí al revés. Pero sí, tomé el 1 porque esa es la epsilon, nada más que aquí lo escribí. Ok, sí, Por eso quería la confusión, aclarar ¿verdad? eso. Gracias, muchas gracias. Aquí lo escribí mal, lo voy a poner primero como tiene que ser, vecindad de radio epsilon centrada en un punto A. En este caso es vecindad de radio 1 centrada en 0. Había puesto al revés el 1 y el 0. Muchas gracias. Ahí está. Entonces el 1 es el radio, ¿verdad? Aquí la distancia de 0 a 1 es epsilon, pero esta epsilon vale 1. Ok, y entonces estábamos comentando que todos los términos de la sucesión, porque ya hicimos varios, dijimos n vale 1, n vale 2, n vale 3, ¿cuánto nos va dando? Pues viven entre 0 y 1 todos ellos. Nada más que el primero queda fuera de la vecindad, ¿verdad? El primer elemento está aquí, en el extremo. Pero recuerden que la vecindad es un intervalo abierto. Entonces, el X1 queda fuera. Y todos los demás están adentro. Vamos a ver si es cierto. Tendríamos que hacer lo de hace un ratito, este procedimiento, pero ya no tan general, sino con caso particular. Tendríamos que decir, para epsilon igual con 1, sacamos la distancia entre xn y el límite. En valor absoluto sería valor absoluto de xn, o sea, 1 sobre n, menos el límite que es 0. Esto es prácticamente lo mismo, aquí es la misma parte. Ya vimos que esto era 1 sobre n. Porque 1 menos n menos 0 sigue siendo 1 sobre n. Y el valor absoluto de 1 es 1 y el valor absoluto de n es n, porque n es un número positivo. Pero queremos que 1 sobre n sea menor que epsilon. Aquí la epsilon vale 1. Entonces, 1 es menor que n. ¿Cierto? ¿Cómo dijimos que se elige la n mayúscula? Se elige como la parte entera de, en este caso, el despeje de la n. O sea, la parte entera de 1, parte entera. Aquí sale un número entero, pero no siempre va a salir. Más 1. O sea, vale 2. La n vale 2. ¿Qué significa? Significa que si yo tomo una vecindad de radio 1, el término x2 y todos los que le siguen van a vivir en esa vecindad. ¿Sí? ¿Se fijan? A partir del segundo término. Y es verdad, porque el segundo término es un medio, ya vive por ahí. Pero el primer término quedó fuera de la vecindad y aquí se ve, no me lo arroja. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo ven? Vamos a hacer una epsilon más pequeña, para que quede un poco más claro esto. ¿Qué pasa ahora si epsilon es igual a 1 medio? Es una epsilon más pequeña.
estarán de acuerdo que ahora más términos se van a quedar fuera de la vecindad. Bueno, de hecho, solo 2 términos se quedan fuera, ¿verdad? Los primeros 2 términos se quedan fuera de la vecindad, porque el tercer término de la vecindad es 0.3 y ya está por ahí. Y luego 0. ¿Qué es? 0.25, porque es un cuarto y un quinto y un sexto. Nada más el primer y el segundo término de la vecindad se quedan fuera. Vamos a ver si es cierto. Entonces, para esta épsilon, ya sabemos que el valor absoluto de xn menos L nos da 1 sobre n. Bueno, de hecho, para cualquier épsilon, porque no depende. Lo que se hace es que este valor absoluto sea menor que épsilon. Entonces, si queremos que 1 en n sea menor que épsilon, o sea, menor que un medio, estarán de acuerdo que podemos multiplicar cruzado, 2 es menor que n. Entonces la n mayúscula se elige como la parte entera de 2 más 1, pero la parte entera de 2 es 2, más 1 es 3. Eso significa que el x sub 3 y los términos que le siguen viven en la vecindad de radio 1 medio centrada en 0. ¿Podría volver a explicar por qué puso que 1 entre n es menor a un medio? Sí, la definición, le subo tantito la No, definición. no, no, abajo, abajo. O sea, ¿por qué Bueno, puso eso de que concluyó que 2 es mayor que n? acá, ok. Sí, ¿cómo? Sí, bueno, se multiplica cruzado. A ver, como el 2 es mayor que 0 y el n es mayor que 0, pues en realidad yo podría multiplicar todo por 2n. Entonces, 2n por 1 sobre n, se cancelan las n y queda el 2. No se voltea la desigualdad porque son positivos estos dos. Y entonces 2n por 1 medio, se cancelan los 2 y aquí queda el n. O simplemente cruzado, 2 por 1 y n por 1. Ok. Y en la parte de arriba donde puso valor absoluto de x n menos l igual a 1 entre n, ¿por qué ya no hizo lo como el ejemplo pasado? Que puso después de eso el igual a 1 entre n menos 0 igual a 1 entre n. Nada más por ahorrar el espacio, Ah, porque por ya ahorrar sabemos. espacio. Ah, Sí, ok, pues ya ok, ok. sabemos, ¿no? Ya sabemos. Sí. Sí, sí, ah, ok. Nomás ya lo omitió. Exacto. Ok. Entonces, vean, recuerden la definición. La voy a escribir aquí otra vez. Límite, cuando n tiene infinito de xn, es L, sí, solo sí, también se puede poner así como un sí, solo sí, para toda épsilon mayor que 0, ya vimos, para cualquier vecindad, para cualquier tamaño de vecindad, existe un número n mayúscula, que es el que estamos dando como el índice. A partir de este índice, todos los que siguen viven en la vecindad. Entonces existe una n natural, por eso se toma la parte entera de esta cosa, que aquí pues es un entero. En estos ejemplos ha sido un entero, pero muchas veces no lo va a hacer. Se toma la parte entera, se le suma 1 y ya está, es un natural. Incluso sin tomar el 1, es un natural, pero debe cumplir esto, tal que para toda n minúscula mayor o igual a esta n, entonces para garantizar que la n minúscula sea mayor o igual que la n, se le suma 1, porque a lo mejor la parte entera, aquí a lo mejor es 2.9, y si tomo la parte entera, baja a 2, pero si le sumo el 1, ya cumple esta desigualdad de aquí. Entonces, por eso se hace eso. Esto implica que el valor absoluto de xn menos L es menor que epsilon. Eso significa entonces que para que este límite exista, yo debo ver que sin importar el tamaño de la vecindad, puedo encontrar un término de la sucesión de tal modo que ese término y los que le siguen viven en la vecindad, sin importar el tamaño de esto. Entonces lo hicimos en un caso general. Y ahorita lo hicimos con 2 vecindades muy particulares y vimos que en efecto, a partir del segundo término o a partir del tercer término, viven en la vecindad. O sea que el término, bueno, en este caso de un medio, el término, el primer término y el segundo término no viven en la vecindad. No importa, Exacto. no importa qué términos sean. Sí, no importa.
Incluso puede quedar una cantidad finita de términos afuera, no importa, mientras tú puedas garantizar que a partir de cierto término, ese y los que siguen están en la vecindad. A eso se le llama muchas veces cola de la vecindad, cola. O sea, lo más importante de una sucesión son los últimos términos. Es una infinidad de términos. O sea Pareciera, que esto sí. definimos, se puede decir que los términos que no van a estar en nuestras sucesiones. A ver otra vez, por favor. Sí, o sea, por decirlo, ahorita, por lo que me estoy dando cuenta, o sea, estamos aquí hallando los términos que sí van a estar dentro de nuestra vecindad y los cuales no la van a abarcar. Sí, se Ok. puede decir que estamos. En una sucesión, claro. Exacto, Ok, gracias. exactamente. Esa es la esencia. Ver cuáles, a partir de qué momento los términos se quedan fuera y se quedan dentro de los restantes. Claro, los que nos interesan es los que están dentro de la En- vecindad. Si yo tomo ahora una vecindad muy grande, por ejemplo, que epsilon valga 10, toda la vecindad va a estar, toda la sucesión está contenida ahí. ¿Estarán de acuerdo? Toda la sucesión completita, porque la sucesión vive entre 0 y 1. El chiste es ver epsilon muy pequeñita, muy, muy pequeñita. Pero, por ejemplo, que valga 0.1. ¿A partir de qué término viven los elementos en la vecindad? Si no es posible determinarlo, entonces el límite no existe. Porque si no se puede encontrar ese número natural para la epsilon indicada, no existe el límite. Ahorita estamos con un ejemplo en el que sí existe, pero lo estamos discutiendo ampliamente para comprenderlo mejor. Sería un buen ejercicio que ustedes me digan cuánto tiene que valer n mayúscula para este radio de vecindad. ¿Qué tal si les doy unos 3 minutos para que lo intenten? Y ¿Lo podrá repetir, profe? ¿Cuál es la pregunta? sí, quiero que me encuentren cuánto vale n para estas dos epsilon que estoy dando. Es decir, para la epsilon igual a 0.1, ¿a partir de qué término de la sucesión los restantes términos viven en la vecindad? Por ejemplo, acá, en el último que hicimos, para epsilon igual a 1/2 o 0.5, resulta que a partir del tercer término viven en la sucesión. Entonces yo quiero saber, para estas dos epsilon que estoy dando, fíjense, este epsilon igual a 10, este no. Para estos dos, ¿cuánto tiene que valer n? Pusieron un comentario en el chat, profesor. A ver. Onceavo término, 101 término. Sí. Muy bien. Se puede usar la fórmula que encontramos en general. En el primero, en el de epsilon igual a 0.1 me dio 11. Sí. Y en el otro 101. Sí, exacto. A ver, vamos a ver el último, cómo quedó. El último. Otra vez, la distancia, xn menos L, pues es 1 sobre n. Queremos que 1 sobre n sea menor que epsilon, porque la definición establece que esta distancia deba ser menor que epsilon. Entonces de aquí despejamos, pero bueno, la epsilon en este caso vale 0.01. Que bueno, 0.01 es 1 sobre, ¿sobre qué? ¿Sobre 100?
Entonces podemos escribir aquí 1 sobre n igual a 1 sobre 100. Multiplicamos cruzado, 100. Pero pues puse igual, ¿verdad? Tiene que ser menor. 100 es menor que n. Entonces la n mayúscula es el siguiente entero positivo. Eso significa que para este radio de vecindad, para una vecindad del tamaño 0.01, a partir del término 101, todos ellos viven en la vecindad. Y del 100 al 1 están fuera. Ajá, los primeros 100 términos se quedan fuera. ¿Y aquí se les podría llamar imagen a esos términos? Ajá, los términos son la imagen de la sucesión, ¿sí? Ok. Y entonces se pueden llegar a quedar fuera muchísimos términos. Mientras más pequeña sea la vecindad, más términos se van a quedar fuera. Pero si podemos ver, es que vaya, piensen que hay una infinidad. ¿Cuántos términos hay? Pues tantos como números naturales hay. Entonces la idea es poder encontrar una cantidad finita de términos, finita, que se queden fuera, sin importar el tamaño de la vecindad. Eso significa que el restante es una cantidad infinita. Entonces no importa que aquí haya una cantidad muy grande de términos que se queden fuera. Si es finita, ¿cómo sé que es finita? Porque puedo encontrar la n, que es una especie de cota superior. Si puedo encontrar una n, significa que todos los demás, que son una infinidad, van a vivir en la vecindad. Y si yo estoy reduciendo el tamaño de la vecindad, cada vez se pegan más y más y más al centro de la vecindad, que es precisamente el límite. Por eso la sucesión converge a L, porque cada vez se están pegando más y más a L. Esa es la idea del límite. ¿Qué tal? ¿Estuvo muy pesado hoy? No, estuvo razonablemente comprensible. No, No, estuvo bueno. muy bueno. Miren, O tengo bueno, en yo mi en lo canal. particular Sí, que dime, vea dime. al profesor Loyola, la verdad a usted sí le estoy entendiendo mucho más. Oh, gracias. Bueno, claro, Loyola es un doctor, una eminencia, y va muy rápido. Ese es el detalle que me dicen, que el problema es que va muy rápido. Es que el problema, bueno, es que por decirlo yo, le entiendo más como con los ejemplos o como usted nos explica antes de dar el teorema, que nos ponga un ejemplo o una forma diferente, digámoslo como que más comprensible para nosotros, de pues cómo imaginárnoslo, ¿no? Su funcionamiento. Y la verdad con Loyola pues es como de que lo explica y quien lo entendió bien y si no, pues ni modo. Entonces, Ya. pues sí, yo por eso se me complicó mucho, la verdad. O sea, ahorita que lo estoy viendo con ustedes es fácil. No sé si también sea por el hecho de que, pues con él todo se me complicó o ahora sí como que me lo aventaron en la cara. Y con ustedes como, ahora sí con el repaso y más explicado, ya lo entiendo mejor. Sí, también es eso, porque uno puede tener un excelente profesor en primer semestre, puede ser excelente el profesor, pero si uno no viene con buenas bases o de repente viene el choque brutal de la prepa con la licenciatura, sobre todo con este tipo de licenciaturas, que es más brutal el Sí, choque, aunque sea muy bueno el profesor, híjoles, uno no entiende, y a lo mejor te toca un profesor después no tan bueno, pero como ya lo estás viendo por segunda vez, ya lo entiendes mejor. ajá. Sí, o bueno, ahora sí que también el cómo enseña, ¿no? Como es diferente, a lo mejor uno se adapta más a su forma de explicar que a otros. Sí. Sí, eso cuenta mucho. Yo tuve a la profesora Zuleika y es excelente profesora, pero habla con mucho tecnicismo y yo me perdí ahí. Le Sí, entiendo muy como que bien. hay veces donde son muy buenos profesores, pero les falta saber impartir su conocimiento. Ya, sí, pues todos tienen ventajas, todos tenemos ventajas y desventajas, pero pues nada más la práctica y pues sobre todo que nos guste lo que hacemos, ¿no? Y Exacto. algo que yo les digo a mis alumnos que es muy importante es que, híjoles,
ustedes tienen que saber arreglárselas de alguna manera, porque tienen que aprovechar al profesor, sea bueno, sea malo, sea regular, porque con ayuda de él, sin su ayuda y a pesar de él, tienen que aprender y pasar las materias, ¿verdad? Pues sí. Ya por último, para no hacer más largo la discusión, miren, la verdad yo quería ver varios ejemplos, pero pues sí, es para explicarlos con detalle me llevo mucho tiempo. Entonces, aquí tengo una pequeña lista de reproducción. En el primero, no la terminé, ahí se ve un temario, se ve un pequeño temario ahí en la miniatura. No alcanzaba a ver todo el temario, pero bueno, creo que son 7, 7 videos, les pueden servir mucho. En el primero nada más platico de qué se tratan las sucesiones. Ya en el segundo empiezo a ver lo que les platiqué, los términos de una sucesión, la gráfica de una sucesión. En el tercero comienzo a ver el límite a partir de vecindades. En el 4 ya pongo un ejemplo. Creo que el primer ejemplo es este que vimos. O ahí puse otro n+2 sobre n+3, creo. Pongo varios ejemplos. Entonces, les sugiero ver estos videos, si es que quieren, pues, profundizar un poquito más Este en fin las de semana sucesiones. para repasar todo. Sí, sí, sí. Porque el lunes, ahora veríamos la otra definición que es más fuerte todavía para funciones de RNR con la epsilonidad delta. Y también, pues, tiene su chiste porque ahí son dos vecindades. Ahí es una vecindad en el dominio y otra en el contradominio. Entonces, por eso es más complicada, porque son dos vecindades. Por eso yo quería que entendieran esta, porque con esto se maneja una vecindad. Y si entienden cómo funciona, se les va a hacer más fácil la otra que maneja dos vecindades. ¿Vale? Ok. Voy a cortar la grabación y ahorita me quedo si hay dudas.